Estamos en tertulia, seguimos en la mesa de este miércoles 21 de abril del 2021. Mesa de tres, hoy de nuevo están con nosotros Karina Novarese, Agustín Iturralde y Gabriel Budiño. Estamos sacando punta a hechos políticos importantes de las últimas horas. Ya nos detuvimos en uno, el más reciente, el de anoche. Ahora nos instalamos en el mediodía de ayer. Los tres intendentes que pertenecen al Frente Amplio, Carolina Cose de Montevideo, Yamandu Orsi de Canelones y Andrés Lima de Salto, le presentaron ayer al presidente Luis Lacalle Pou varias propuestas para enfrentar la pandemia y también reactivar la economía. Después del encuentro que tuvo lugar en la torre ejecutiva a instancias del primer mandatario, en la conferencia de prensa que se desarrolló, Cose agradeció la instancia de diálogo, pero aclaró que no sustituye los ámbitos de coordinación que debería haber entre el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio. Aclarar, y esto nos parece muy importante, que nosotros no estamos representando al Frente Amplio, que es obviamente nuestra fuerza política. Cada uno de nosotros es intendente. En mi caso soy la intendenta de Montevideo y vine institucionalmente, represento a todos los montevideanos y las montevideanas. Esta reunión no sustituye ámbitos políticos partidarios de coordinación. La intendente Cose hacía esa aclaración a propósito de un tema que ha sido obviamente muy sensible, muy delicado en las últimas semanas, ¿no? ¿Cómo es la relación gobierno nacional Frente Amplio? ¿A través de quiénes y cómo debe establecerse? En el encuentro de ayer, cada intendente llevó propuestas por separado para transporte, vivienda, generación de puestos de trabajo mediante obra pública, entre otros asuntos. Los tres jefes comunales pidieron medidas para reducir la movilidad a efectos de contribuir a la reducción de los contagios, pero por lo que se sabe no tuvieron eco en el presidente Lacalle Pou. Es claro que hay posiciones encontradas y que el gobierno nacional no está dispuesto a avanzar más en este sentido, aseguró Orsi. Bueno, ¿qué vieron ustedes? ¿Qué encontraron en los gestos y en los documentos? Porque también se difundieron documentos. Ejemplo, el de la Intendencia de Montevideo. ¿Vas tú, Agustín, primero? Vale, cómo no. Sí, a ver, yo creo que acá hubo como... Hay diálogo y juego político, ¿no? Hubo una buena instancia de diálogo del presidente de la República con algunos de los principales actores del Frente Amplio, aunque acá creo que había algo raro, ¿no? Porque no iban en calidad de frente amplistas, pero solo iban los intendentes frente amplistas. Entonces, claramente ahí hay algo que que es claro que de alguna forma iban en calidad de frente amplistas. Es que el presidente el mensaje un segundo nomás, el mensaje de la intendenta Cose era para la interna del frente, no era para el gobierno, evidentemente. Sí, a ver, claramente el gobierno quiso tender un puente con el Frente Amplio. Estaban de por medio hasta las declaraciones de Lacalle Pou hace pocos días en aquella entrevista con el diario La Nación, cuando él señalaba qué es el Frente Amplio, no tengo claro qué es el Frente Amplio, quiénes son las autoridades del Frente Amplio, ¿no? Aquello que generó tanta polvareda, tanto malestar. Bueno, acá hubo un gesto en la dirección Frente Amplio, se convocó efectivamente a los tres jefes comunales, pero estos de algún modo tenían un problema, ¿no? Les venía bien, por supuesto, era conveniente, es necesario este tipo de intercambios. ¿Quién lo duda? Pero tenían que atender el frente interno, ¿no? Y tenían que aclarar, como aclaró Cose, el diálogo con el Frente Amplio es otra cosa. A eso ibas, ¿no, Agustín? Con la referencia que hacías vos, era claro también una respuesta al Frente Amplio. Señor presidente, usted no sabía lo que era el Frente, llama a los intendentes y nosotros además le aclaramos que no somos el Frente Amplio estrictamente, que somos los intendentes de 3 departamentos. Ahí hay un juego muy entretenido político, pero resalto lo que decía Agustín de una apertura a esa comunicación entre gobernantes. Vuelvo, Agustín. Sí, a ver, yo quiero eso estaba raro, ¿no? Claramente el presidente los invita porque son del Frente Amplio y ellos de alguna u otra forma aceptan ese diálogo en el que no van como intendentes porque no tienen por qué ir a Montevideo, Canelones y Salto, aceptan un poco ese diálogo. Y van también en un tono que tiene mucho de político, ¿no? Van muy legítimamente a marcar sus diferencias
a poner sus matices, a decir que ellos no están de acuerdo con ciertas estrategias de no reducción mayor de la movilidad y con decir que ellos tienen una cantidad de planes que el gobierno no está haciendo y que vienen a ponerlos a la mesa. O sea, van claramente a un juego político. Entonces, quieran o no, fue un diálogo entre el presidente y actores de primer nivel del Frente Amplio. Y una parte, creo, muy saludable, que, bueno, Karina hacía referencia en el primer bloque de lo importante que es esto, de cuidarlo, de mantenerlo, del diferencial que es para Uruguay este tipo de diálogos, y una parte de juego político era un poco más tenso, pero en una zona muy razonable y muy saludable. No olvidemos que un sistema político que no tiene cierta polarización, polarización no es la palabra, que no tiene cierta contraposición sustantiva, va perdiendo arraigo. Entonces eso está muy bien. Y para terminar este primer comentario, ir un poquito a lo que comentaba Gabriel recién, que creo que también está sobrevolando aquello de quién es el Frente Amplio, y el presidente un poco los invita, dijo, bueno, cuando el presidente lo que quiso decir, yo creo que hay un fundamento, era, bueno, es verdad que el Frente Amplio tiene una presidencia bastante cuestionada internamente incluso, y no tiene un peso político sustantivo, y a la vez hay liderazgos emergentes, hay liderazgos históricos, y no tiene un liderazgo claro con el cual uno pueda hablar y darse cuenta, bueno, estoy hablando, acordando y cerrando con el Frente Amplio. Y bueno, de alguna forma quiso, bueno, voy a invitar a estos actores de primera línea, que son más bien parte de ese liderazgo emergente, y bueno, y Cos un poco, creo que retrucó en ese sentido que comentaban recién, pero bueno, creo que eso también, esa pregunta de quién es el Frente Amplio, con quién hay que hablar cuando quiero hablar con el Frente Amplio, estuvo en la mesa, y quieran o no, los intendentes hicieron propuestas muy frente amplistas, por decirlo de alguna forma. Sí, recordemos que de los 3 intendentes que fueron ayer, 2 son figuras que se perfilan de manera muy nítida para las próximas elecciones, ¿no? Yamandu Orsi y Carolina Cose. Así que estamos hablando de pesos políticos importantes dentro del Frente. Andrés Lima, por otro lado, con su éxito en la reelección en Salto, ha marcado todo un camino dentro del Frente sobre cómo debe manejarse el vínculo con la población, con el interior. Entonces, son 3 figuras interesantes en la ecuación de poder interna del Frente. Por supuesto que hay algunas más, no digo que sean las únicas, pero también desde ese punto de vista son dirigentes con una proyección fuerte. Pero claro, estaban en otro papel. Ayer eran intendentes y en ese plano se dio la discusión. Sí, igual los planos y los roles y la forma en que uno decodifica a los políticos están todos juntos. Entonces, primero que nada, primer punto, estuvo muy bien que estuviera esta reunión, de los dos lados, ¿no? Por un lado el presidente en citarla, los intendentes en ir con el tono en el que fueron, en ir con las propuestas que fueron, no fueron solamente con protestas, que también está bien que las hagan porque cada uno tiene su punto de vista, pero fueron con propuestas concretas, algunas de las cuales podrá o no tomar el gobierno, pero están. De hecho, está el documento de la intendenta de Montevideo, pero también los demás describieron. Después, estoy de acuerdo contigo, particularmente cuando decías que son 3 figuras muy importantes hoy en el Frente Amplio, en un Frente Amplio que no tiene una conducción clara. Desde que murió el expresidente Vázquez, más allá de que no fuera el presidente del Frente Amplio, no hay figuras, bueno, sí, obviamente está Mujica, pero aparece muy poco, no hay figuras icónicas, muy así de esas que uno dice, Frente Amplio, voy a hablar con esta persona. Entonces, me parece que fue una muy buena representación desde ese punto de vista. Y después, lo único que estaría un poquito en desacuerdo contigo es que yo no sé si Lima en el futuro no va para la presidencia también. Bueno, porque por eso, ayer habló muy bien. No lo descarto, tiene su proyección, sin duda. Habló muy bien, por supuesto, Cose ya la conocemos. Orsi creo que me parece que podría haberse evitado ese comentario del principio, que fue simplemente para enojar a la calle y al gobierno. ¿Cuál? Pero bueno, en el que dijo, valoro mucho que esté la prensa acá, porque si la prensa... Todo lo que dijo tiene razón, pero bueno, lo podrían decir en cualquier conferencia de prensa y no después de toda la polémica que se armó, que para mí absolutamente exagerada, por los dichos de Aldo Silva. Sí, me pareció que eso era
un poquito de politiquería que no era necesaria para empezar la conferencia, realmente, les soy honesta. Y que además también Orsi no nos tiene tan acostumbrados a eso, porque es una de las personas que ha sido como más constructiva en todo lo que tiene que ver con las críticas o cómo plantea lo de la pandemia. Incluso cuando su departamento ha sido uno de los más jorobados a nivel vacunas, eso está claro, por temas de organización. Pero volviendo a todo lo que plantearon ellos, yo la verdad me pareció súper interesante escuchar las propuestas, algunas de las cuales las considero que tienen muchísima lógica. A ver, por ejemplo. Por nombrar una. Vamos a eso. Cuando COSE habla de darle prioridad la vacunación a las personas que utilizan muy intensivamente el STM, me parece importante. Tal vez muchas ya estén vacunadas, pero dar la oportunidad a las personas que están todo el día en un ómnibus me parece súper importante. Yo es algo que tendría en cuenta desde el gobierno si es posible. Sí, te diría, no creo que... Hoy más temprano cuando la mencionaba, yo puse el énfasis ahí también. Te diría que es una medida tan elemental sí. que impresiona que recién aparezca ahora, ¿no? Porque efectivamente desde el año pasado, cuando se desató la pandemia y la emergencia sanitaria, y cuando de todos modos sectores de la población tenían igual que trasladarse, está arriba de la mesa la preocupación por los riesgos de contagio en los ómnibus, ¿no? Tanto en el transporte urbano como incluso el interdepartamental. Entonces, como no ha habido forma de llevar a cero ese riesgo, no ha habido forma de llevar a cero ese riesgo, porque las medidas de aforo siempre son discutibles, se cumplen, no se cumplen, etcétera, que cuando empezara el plan de vacunación no se dijera, bueno, acá hay una población a atender, esta gente que tiene igual que moverse en ómnibus, bueno, vamos a protegerla, que tenga, sea la edad que sea, que tenga la vacuna. Pudo haberse pensado, ¿no? Bueno, aparece ahora, vamos a ver qué eco tiene, ¿no? Sí, para ser justo es algo que yo, la verdad, tampoco me había pasado por la cabeza, así que bien. Y lo otro, hay muchas medidas que vale la pena analizar. La segunda, que creo que es importante hacer los números claros, es la que también propuso COSE, que tiene que ver con el seguro de desempleo para los choferes que no están trabajando, todo ese, o sea, tener más unidades es importante de transporte, porque si no seguimos con los mismos con las mismas muchedumbres que no queremos. Pero habría que calcular ahí bien cómo es la cosa y cuánta plata se necesita. Es un tema que está bueno ver. De nuevo es una propuesta imaginativa esa, ¿no? Lo que plantea la intendenta es el servicio de transporte público está reducido, eso implica que hay personal en el seguro de paro, esas personas están cobrando un subsidio sentadas en su casa. Bueno, ¿por qué no se las pone de nuevo arriba de los ómnibus? El dinero que se estaba destinando al seguro de paro se vuelca al transporte para compensarle a las empresas los mayores costos, y se pone algo más, dice la Intendencia también pone, y entonces logramos que haya más unidades y por lo tanto menor riesgo de contagio, etcétera. De vuelta, hay que ver los números como son, pero es otra idea que no estaba arriba de la mesa hasta ahora. No sé cómo la vieron los que manejan números acá, Agustín, Gabriel. No, yo creo que ahí hay como esa visión que creo que todos mencionamos de aporte constructivo, no de tirar generalidades, ¿no? Es decir, si uno revisa el documento presentado por la Intendencia de Montevideo, presentado por Carolina Cosé, es como muy, muy constructivo, muy práctico y nada generalista, digamos, ¿no? Es decir, va a cosas concretas. Hay detalles que son algunas cosas que quizás es más discutible de si son o no atendibles en el contexto de la pandemia, porque hay algunas que son de apuestas de largo plazo, sí, de construcción, de inversión, que creo que van en la línea de lo que yo mencionaba también en el bloque anterior, ¿no? Es decir, de no solo pensar en compensar o subsidiar los que la están pasando mal, sino empezar a reactivar la economía y darle movimiento a algunas cosas, y hay un énfasis bastante grande en obras pequeñas de barrio, pero también en obras importantes de saneamiento, de tramos viales y cosas por el estilo. Entonces, creo que hay como mucha seriedad en esa propuesta. Hay un matiz ahí que me gustaría charlar, que es el desbalance que se terminó generando con ese documento tan formal, tan completo y tan detallado desde Montevideo,
y por lo menos poca difusión de los contenidos específicos de las otras dos intendencias, que quizás habla también de cómo llegó cada uno de estos intendentes a esta reunión y que habla también de esa... De que no fueron con un documento único frente amplista de las intendencias frente amplistas, sino que cada intendente llegó con su proceso individual de su propia intendencia. Obviamente es lógico y natural que por el tamaño de Montevideo el peso de las medidas sea sustancial de la intendencia de Montevideo, pero tiene que ver con esa coordinación o juego no político, sino más de gobierno de estos tres intendentes que, como bien decían, son actores claves para el futuro del Frente Amplio. Sí. Agustín. Sí, no, yo concuerdo bastante con lo dicho por Gabriel y Karina en este sentido. Me parece que las propuestas, algunas de ellas, sobre todo las primeras, creo que la primera parte del documento está lo más interesante. El documento de la Intendencia después, de Montevideo. Se entra en una cosa que es o cosas de largo plazo, inversiones en la infraestructura, que no parece algo que puede tener un impacto de corto plazo, como se está, con lo que implica poner en marcha eso, solo en tema de trámites y de gestiones, y después algunas cosas que van más a gastar más, poner más recursos económicos sin ninguna vuelta más o menos novedosa. Yo creo que en el tema de la vacunación me pareció muy interesante, concuerdo lo dicho por Karina y por Emiliano. Me parece que ahí hay una idea muy novedosa que no habíamos escuchado y que tiene sentido, y que hoy en día, en esto que arranca el mayo, si se puede como priorizar por ese lado, parece una cosa razonable en su costo de eficiencia. Y el tema de poner la diferencia de lo que ya está poniendo el Estado por seguros de desempleo para poner en marcha más unidades y tratar de evitar situaciones como las que se vieron, creo que también puede tener sentido, y sobre todo pensando que es algo que, durará lo que tenga que durar. A la medida que la normalidad está volviendo, eso se va volviendo para atrás solo. Entonces, por ese lado, creo que esa primera parte, después la idea del gran acuerdo nacional, creo que también es algo como muy trillado y muy caminado por el Frente Amplio, muy razonablemente. Y después, sí, ya el resto del documento creo que cae en cosas que son valiosas, muchas de ellas también, pero las veo como menos concretas. En lo concreto sí hay un punto que tiene coincidencias con planteos que el Frente Amplio ha hecho en el Parlamento, que es lo relativo a los desalojos y lanzamientos, ¿no? Se sugiere, mediante la aprobación de una nueva ley, suspender todos los procesos de desalojo y o lanzamiento en curso y prohibir el inicio de nuevos procesos durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, ¿no? Ahí hay un tono, ahí hay una coincidencia con el Frente Amplio como partido político, ¿no? Sí, y hay una mención además a la cogestión de inmuebles propiedad de la Administración Central, que también es algo que forma parte de esa visión en el uso de bienes públicos o de bienes que no están demasiado utilizados. Igual para mí esa fue la más frágil, te diría, porque sí, de hecho esas mismas cosas están desde hace mucho tiempo. Eso mismo iba a decir, que hay algunas de esas medidas, tal cual, que algunas de esas medidas uno o dejan entrever lo que le costó al propio Frente Amplio implementarlas cuando era gobierno nacional, ¿no? Leo el párrafo correspondiente, dice: uso de inmuebles estatales vacíos como alojamiento transitorio. La Administración Central cuenta con unos 2.500 inmuebles entre edificios y terrenos. Se plantea analizar la viabilidad de la cogestión, donde la Intendencia aporte sus equipos técnicos y su infraestructura logística, y el Gobierno Nacional, alimentación y gestión de inmuebles estatales vacíos que se encuentren en buen estado o requieran reparaciones menores, con destino a vivienda transitoria, centros diurnos, centros de medio camino y o refugios. Este es un tema viejo y dificilísimo de atacar, ¿no? Más de una vez, incluso periodísticamente, nos hemos metido con él, tratando de ordenarlo, pasar en limpio la información, ir en busca justamente de soluciones, de alternativas que se han manejado, ¿no? Los edificios que pertenecen al Estado y se encuentran abandonados. Es una jungla esto, es una jungla porque hay de todo tipo de situaciones jurídicas además, ¿no? Hay jurídicas y edilicias, ¿no? Exacto. Porque también después no podés hacer meter a una persona de un día para el otro, no es algo rápido, no significa que no se pueda hacer, y de hecho es un debe que tienen todos los gobiernos,
La primera nota que yo hice sobre eso fue en Revista 3, vos capaz que te acordás. Bueno, mirá, Emiliano. exactamente. Estábamos juntos en esa época allí y recuerdo perfectamente ese informe que fue un muy buen intento fue de... tremendo el laburo que dio, pero no... Había de todo y había millones y millones, pero hay algo ahí que evidentemente no debe ser sencillo y por otro lado tendría que haber como una especie de comisión o de ministerio que se dedicara a eso, ¿no? ¿Qué vendo? ¿Qué no vendo? ¿Qué convierto en cooperativa? ¿Qué tengo que tirar porque no da para más? Sí, no sí. es algo que se pueda hacer ahora en el medio de una pandemia, en el medio de una emergencia. Sí, sí. Por eso, ahí se colaba esa medida como muy idealista de algo que el propio Frente Amplio no logró resolver como quería y esperaba, porque está claro de que eso estaba en la cabeza de gobiernos anteriores también. Ah, claro, la ministra de Vivienda de este gobierno, Irene Moreira, cuando asumió también habló de esto y se anunciaron planes en esta materia, ¿no? En algún momento vamos a tener que averiguar en qué se está, porque es impresionante. Cada tanto surge la buena intención, ¿no? La indignación. ¿No? La indignación. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos con esta inmobiliaria con la que andamos a cuestas todos los uruguayos? Y después aparecen de inmediato todos los frenos, todas las dificultades, todos los Ya en el medio se le podría encontrar una solución para AFE, para el edificio de AFE, que lo venimos arrastrando también desde hace décadas. A ver, estamos de acuerdo que es una medida que estaría buenísimo considerar, pero dado lo complicado que parece poder administrarla, no veo que sea algo... No está mal que lo plantee la ministra, la intendenta, pero no es fácil. Bueno, pero dejemos ese capítulo que da para horas. Volvamos entonces al encuentro de ayer, a ese intercambio. La calle Pou, Orsi, Cose, Lima. Y sí, volvió la fábrica de vacunas, ¿no? Es decir, bueno, iba la posibilidad... A ver, hablemos de Canelones ahí. De que en la intendencia, en terrenos de la intendencia de Canelones o en el parque industrial donde está el data center de Antel, se instale un espacio para producir vacunas, que también son de esas cosas que lo mencionó Orsi como muy al pasar, sin datos demasiado concretos, diciendo de que al presidente le había parecido bien, que había como algunas líneas para profundizar, pero todavía no hay nada muy concreto para hablar de eso. Y en particular, atado ahora con una dimensión más Canelones, me llamó la atención de que no se hablara otra vez o no se retomara el tema de la baja vacunación y si se habían tomado medidas sobre eso y si se había hablado o no. Lo mencionó por arriba, pero lo dijo Orsi muy por arriba, pero como diciendo, es un tema que estoy tratando con el Ministerio de Salud. Se supone que buena parte de las deficiencias se estaban solucionando a partir de esta semana, pero bueno, habrá que ver si es así realmente cuando tengamos los números sobre la mesa. Pero específicamente sobre la producción de vacunas, para mí, más allá de que desde afuera me parece que está buenísimo pensarlo, creo que se necesita un estudio no de rentabilidad, pero de hasta qué punto vale la pena hacerlo o no en Uruguay y se puede hacer en Uruguay, ¿no? No digo que no, pero no hemos tenido informaciones serias que nos digan sí, mira, la India tiene la mayor fábrica de vacunas del mundo y cuesta tanto, y acá te costaría tanto producir las dosis de tal vacuna. Es algo a estudiar y está el lugar, pero falta muchísimo para poder saber si realmente se pueden hacer, se pueden hacer, si realmente vale la pena también económicamente. Lo que obviamente vale la pena es la independencia de tener en Uruguay una fábrica de vacunas, ¿no? Eso no lo dudamos, pero tiene que ir de la mano de alguna empresa internacional, o sea, no es tan así como tengo el terreno y tengo la voluntad. Está bueno comenzar a conversarlo. Sí, es un tema interesantísimo porque el Uruguay tiene tradición en esta materia, ¿no? El laboratorio Calmette, que justamente está a cargo en esta instancia de la base logística del plan de vacunación contra COVID, tiene su historia. En Uruguay se han desarrollado vacunas veterinarias, por ejemplo, en distintas líneas y con éxito, incluso exportando. O sea que no estamos hablando de empezar desde cero en esta materia, ¿no? Sí, yo creo que en eso se visualizó claro como la simetría en la profundidad, y más que profundidad, en lo concreto de los planteos de los distintos intendentes, ¿no? Creo que ahí es que la intendenta Cose le sacó un poco de ventaja a sus correligionarios, haciendo planteos, algunos de ellos
que creo que obviamente capaz que lo sacó del archivo y armó un documento con cosas que venían trabajando hace tiempo y que ya más de largo plazo, pero algunos de ellos como muy puntuales, y bueno, creo que los que generan un poco más de conversación. Sí, el plantear, che, ¿por qué no hacemos vacunas en Canelones así a ese nivel? No resulta un aporte muy concreto. Obviamente, la decisión y la posibilidad de concretar una idea de ese tipo, que tiene muchas implicancias, y creo que si algo planteó en la discusión que plantea Karina, esta pandemia lo que mostró es que quizás haya alguna virtud de pagar vacunas más caras y tener o subsidiada o de alguna forma alguna producción de vacuna local para tener algún grado de soberanía en el tema. Esta pandemia, ese planteo lo instaló en todo el mundo con mucha fuerza. Y me parece muy bien que en Uruguay no ser ajenos a eso, de dar la discusión de si vale la pena o no, sí, con ideas, con principios, pero con poco dogmatismo. Pero no creo que ayer haya sido como un aporte sustancial en la discusión, más que, bueno, marcar el hito de yo estoy interesado en que esto pase y mi departamento va a hacer todo lo posible para que así sea. Hay un punto, perdón, que a mí me quedó, que me parece que se podría haber profundizado más, no sé si en la reunión o por lo menos en la conferencia de prensa, que tiene que ver con lo de la restricción de la movilidad. La verdad que yo siento que cuando se habla de restricción de movilidad se sigue siendo muy abstracto en general, no hablo solamente por estos 3 intendentes, ¿no? De hecho, estos intendentes tienen la posibilidad, como lo dijo Lima, y como lo hizo también en su momento COSE, de decidir que los restaurantes, por ejemplo, tienen que cerrar temprano, mucho más temprano. Pueden decir tienen que cerrar a las 9 de la noche. Claro, lo que pasa es que eso no va de la mano de un subsidio específico para los restaurantes, que es lo que ellos están pidiendo. Pero digo los restaurantes por dar un ejemplo, ¿no? Pero no hay tantos ejemplos de reducción de movilidad que no te revienten, digamos, económicamente. A mí me siguen faltando esos datos. Me da la impresión, capaz que soy yo, incluso cuando intento imaginar qué más se puede. Bueno, ya tenemos que empezar a pensar en cuántos autos salen por día, o como hicieron en Chile, salen de tales comunas y de tales no, como le llaman, de tales barrios y de tales no. Ahí a mí me parece que eso se puede charlar mucho más, pero bueno, no terminé de verlo claro en la conferencia de prensa de ayer. Enseguida volvemos con el final de la tertulia, otros temas por la vía de las yapas. Carlos Presto. Ese es el nombre del artista que esta semana expone en el estudio de En Perspectiva y también aquí en el piso 2 del Victoria Plaza Office Tower. En el ciclo Arte UI en Perspectiva tenemos, por ejemplo, esta obra que ustedes están viendo en la emisión en video, esta que, digamos, es la versión Presto de la Torre Ejecutiva. La nueva es el título, un acrílico sobre tela, pero con una técnica muy singular que el propio autor ha desarrollado y que utiliza para, a partir de fotografías que él mismo toma, homenajear varios edificios emblemáticos de Montevideo en este caso. Tiene otras líneas de trabajo también, en lo geométrico, en algunos retratos muy impresionantes, como el de Miles Davis que ya hemos visto. Bueno, ¿quién es Carlos Presto? ¿Qué historia hay detrás? ¿Cuál de estos estilos prefiere? Fernando Medina está hablando con él hoy, 12:30, en La Conversación, acá en Radio Mundo.